Imagina por un momento que la plata empieza a faltar. No es el petróleo ni el gas, sino un metal mucho menos visible, pero absolutamente central para la economía moderna. Un metal que está presente en los autos eléctricos, en los paneles solares, en los chips, en los centros de datos, en la infraestructura energética y en buena parte de la tecnología militar. La plata suele pasar desapercibida hasta que su ausencia empieza a sentirse en el funcionamiento real del sistema, y cuando eso ocurre, el impacto no es menor. A fines de 2025, mientras la atención del mundo estaba puesta en una cumbre política entre Estados Unidos y China en Busan, Corea del Sur, los comunicados oficiales hablaron de distensión, de cooperación y de una posible estabilización de las cadenas de suministro globales. Los mercados respiraron aliviados. Pero, en paralelo, el gobierno chino avanzó en silencio con un endurecimiento administrativo sobre los metales estratégicos, entre ellos la plata. No hubo un anuncio ruidoso ni una prohibición explícita. Y justamente por eso, el efecto fue más profundo. Desde comienzos de 2026, exportar plata desde China dejó de ser un trámite automático y pasó a depender de un sistema de licencias mucho más estricto. Según información del sector y análisis posteriores a octubre de 2025, uno de los criterios prácticos para acceder a esas licencias es que las empresas superen volúmenes de producción muy elevados, del orden de decenas de toneladas anuales. En la práctica, esto deja fuera a pequeños productores y refinadores independientes y concentra el flujo exportable en manos de un grupo muy reducido de grandes actores. China no necesita decir que no exporta plata. Le alcanza con decidir quién puede hacerlo y en qué condiciones. Cuando un país que concentra una parte clave del refinado global introduce este tipo de filtros, el mercado lo siente. La reacción no tardó en llegar. Hacia finales de 2025, el precio de la plata se aceleró con fuerza y alcanzó máximos históricos nominales. Para muchos, ese movimiento fue interpretado como una exageración o como un rally especulativo destinado a corregirse. Y, efectivamente, hubo correcciones. Pero el error fue mirar solo el precio financiero. Porque debajo de la pantalla empezó a verse algo más importante. Mientras el precio corregía con violencia, el mercado físico no aflojaba. Las primas se mantuvieron elevadas, las industrias siguieron comprando y el metal disponible no apareció de la nada. Esa desconexión suele ser una señal clara de que el problema no es solo el precio, sino la disponibilidad real del recurso. Cuando el mercado financiero baja pero el mercado físico sigue tenso, algo estructural está pasando. Los datos posteriores a octubre de 2025 ayudan a entenderlo mejor. El mundo viene consumiendo más plata de la que produce desde hace varios años, y lejos de corregirse, esa brecha se está ampliando. No se trata de un evento puntual ni de un shock transitorio, sino de un desequilibrio persistente que se arrastra y se profundiza. Y una parte importante de esa presión viene de la demanda industrial, que no solo no se frenó, sino que mostró una resiliencia notable. Un ejemplo claro es la transición energética. Cada gigavatio de nueva capacidad solar instalada consume del orden de 15 a 20 toneladas de plata, según la tecnología utilizada. Y solo en el último año, el mundo agregó cientos de gigavatios nuevos de energía solar. Aunque cada panel use apenas unos gramos, cuando multiplicas eso por millones de instalaciones, la demanda se vuelve gigantesca. La matemática es implacable. Además, ese metal no vuelve rápidamente al mercado, queda inmovilizado durante décadas en infraestructura crítica. Si este proceso continúa, el problema deja de ser solo el precio y pasa a ser que algunas industrias directamente pueden no conseguir plata suficiente. Acá aparece un concepto clave para entender lo que está pasando. La plata no es solo un insumo más, puede transformarse en un cuello de botella. Y cuando un recurso se vuelve cuello de botella, el problema deja de ser únicamente el precio. Empieza a importar quién tiene acceso, quién decide la prioridad y quién queda afuera. En esos escenarios, el mercado deja de funcionar solo por precio y empieza a funcionar por poder y por estrategia. Y cuando un insumo crítico empieza a faltar, el ajuste no suele ser gradual, suele ser abrupto, porque afecta cadenas productivas completas. Este punto es clave porque la plata no se utiliza por capricho ni porque sea barata. Se utiliza porque es el metal con mayor conductividad eléctrica del mundo, incluso por encima del cobre y del oro. Por eso es tan difícil de sustituir en aplicaciones donde la eficiencia importa de verdad. Autos eléctricos, paneles solares de alta eficiencia,
Chips, centros de datos, infraestructura de transmisión energética y sistemas de defensa dependen de ella. No hay reemplazos simples ni rápidos cuando el suministro se tensa. Frente a este escenario, la reacción ya no viene solo del mercado. Los estados empiezan a moverse. Cuando los gobiernos incorporan un material a listas de recursos críticos, cuando acumulan reservas o priorizan su acceso para sectores estratégicos, el mensaje es claro: el problema dejó de ser comercial y pasó a ser geopolítico. La competencia por la plata ya no es solo entre empresas, sino entre bloques económicos. En este contexto, la mirada de Robert Kiyosaki ayuda a entender el clima de fondo. Kiyosaki viene advirtiendo desde hace más de un año sobre este tipo de escenarios, no como una predicción puntual de precios, sino como una consecuencia lógica de la fragilidad del sistema financiero y del deterioro del poder adquisitivo del dinero. Kiyosaki suele resumirlo de una forma brutalmente simple: cuando los gobiernos imprimen dinero sin límites, no se están volviendo más ricos, están empobreciendo a quienes ahorran en esa moneda. Y en ese contexto, los activos reales no suben por especulación, sino porque el dinero pierde valor. Cuando habla de plata, oro y otros activos reales, lo hace desde esa lógica estructural. La suba del último año no valida una profecía, pero sí muestra una continuidad entre lo que se advertía entonces y lo que el mercado empezó a reflejar ahora. No se trata de adivinar precios, sino de entender procesos que se desarrollan en el tiempo. Desde otro ángulo, Ray Dalio apunta a la misma idea de fondo. Dalio no habló de la plata en particular, pero sí de algo más profundo. Cuando los sistemas monetarios entran en fases de expansión prolongada, los activos financieros y los bienes reales dejan de comportarse de la misma manera, porque lo que termina ajustándose no es el valor de los recursos escasos, sino el valor de la moneda que los mide. En otras palabras, la plata no es la que sube, lo que baja es el dólar, y por eso se necesitan más dólares para comprar la misma cantidad de plata. Este contexto monetario importa porque Estados Unidos enfrenta un escenario conocido: déficit elevado, endeudamiento creciente y la tentación permanente de resolver tensiones estructurales con más emisión. Este patrón no es nuevo. Se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando la cantidad de dinero crece más rápido que la economía real, lo que tiende a ajustarse no es el valor de los bienes escasos, sino el valor de la moneda. Y en ese entorno, todo aquello que tiene un costo real, una utilidad concreta y una oferta limitada tiende a revalorizarse en términos nominales. Nada de esto significa que la plata vaya a subir en línea recta ni que no vaya a haber correcciones. Tampoco implica que sea un refugio automático. Pero sí ayuda a entender por qué una suba fuerte no invalida necesariamente el proceso. Puede ser simplemente una revalorización relativa frente a monedas que pierden poder adquisitivo, en un contexto donde la oferta es rígida y la demanda estructural sigue creciendo. Si juntamos todas las piezas, el panorama empieza a tomar forma. El mundo consume más plata de la que produce. Ese déficit se viene cubriendo con inventarios acumulados. El acceso al metal se vuelve más selectivo. Los gobiernos empiezan a tratarlo como un recurso estratégico. Y al mismo tiempo, el sistema monetario global empuja a reevaluar el valor de los activos reales. En ese escenario, la plata deja de ser solo un activo financiero o un metal industrial aislado. Empieza a ocupar un lugar central dentro de un reordenamiento económico más amplio. La pregunta de fondo ya no es si la plata va a subir o bajar mañana. La pregunta es qué pasa con el sistema cuando un insumo crítico empieza a escasear y, al mismo tiempo, el mundo sigue resolviendo sus desequilibrios con emisión de dinero. Antes de cerrar, queremos leerte. ¿Crees que esto es solo un ciclo más del mercado o el inicio de una verdadera guerra por las materias primas? ¿Pensás que Occidente va a reaccionar a tiempo o que China ya tomó una ventaja difícil de revertir? ¿Quién crees que va a terminar pagando el costo real de esta escasez? Te leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de expansión, porque entender el dinero es el primer paso para ser verdaderamente libre.